Muy buenos días a todos. Nuevamente en las tertulias neuroquirúrgicas del Hospital Militar. Bienvenidos todos. Espero sigan participando. Hoy tenemos el gusto de una charla muy interesante, que es la interpretación del desbalance del paciente para toma de decisiones, desbalance en columna. El expositor es una persona pues conocida, muy conocida aquí en el Hospital Militar. Él estuvo aquí en el Hospital Militar en su época de residencia. Es el doctor Nelson Morales. Es médico neurocirujano egresado de la Universidad Nacional. También médico cirujano de la Nacional, ¿no es cierto? Sí, señor, sí. Y médico neurocirujano también egresado de la Universidad Nacional. Está dedicado sobre todo a la cirugía mínimamente invasiva de cráneo y columna. Es el past chairperson Auspain de Colombia, o fue, y actualmente es el presidente del capítulo de Colombia de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. El doctor Nelson Morales trabaja en la ciudad de Ibagué. Agradecemos su participación y los dejo con él para que disfruten esas charlas tan interesantes que ya en una ocasión también nos dio, que es la interpretación del desbalance del paciente para la toma de decisiones. Doctor Morales, por favor, puede continuar. Muchas gracias, doctor Rojas. Pues yo soy el que tengo que dar las gracias por la invitación y pues poder compartir algo con ustedes, una experiencia, aunque debo defraudarlos. Esto en realidad no es una charla, es más bien como un ejercicio interactivo de análisis de radiografías de pacientes con distintas patologías, con el ánimo de mostrar a ustedes qué es realmente el balance sagital, el análisis del balance sagital que tantas veces hemos escuchado, y parámetros espinopélvicos, pero que muchas veces he notado que el solo conocer esos números, ¿qué pasa? ¿Qué significan? Y tal vez es orientar un poco eso. También he querido hacerla muy interactiva con todos los que están presentes en auditorio y remotamente desde sus casas, que puedan opinar pues en estos medios, después de la pandemia, pues se nos han abierto muchas puertas, pero al tiempo se nos han quitado un poco las manos en el tema de interacción, levantar la mano, dar el micrófono, etcétera. Entonces, pues vamos a utilizar una de tantas herramientas tecnológicas, que es el Veox, que es un medio para opinar, interactuar y hacer aportes durante la presentación. Pues si ustedes lo tienen instalado, es solamente ingresar el ID que hay abajo. Cuando abren la aplicación, él lo pregunta. O si quieren utilizar un navegador web, cualquiera que tengan desde un celular, escanean ese código QR, abren una página y quedan en la sesión. Ya después, cada vez que tengamos una pregunta o un medio de interacción, pues solamente refrescar la página. Yo quisiera empezar entonces en este sentido preguntándoles por qué es importante el balance sagital, si lo han escuchado, si creen que tenga algún impacto, si verdaderamente si nos aporta en algo para el manejo de los pacientes. Ahí está abierta la votación, ahí pues ya pueden ir opinando, va uno de 15. ¿Qué les parece? Pues hay algunas alternativas. Está de moda, suena sexy. Es importante porque aplicarlo genera menor dolor residual. Tal vez en cirugías de fusión genera mayor tasa de fusión, o tal Qué vez es pena, importante. qué pena. ¿Por dónde es que votamos? Es que me acabo de conectar. Eh, Doctor, por Vevox App o escaneando un código QR que teníamos presente, ya, permítame un momentico, entonces interrumpimos la votación. Perdónenme un momento, está cerrando, ya la ponemos nuevamente. Aquí lo muestro. Escaneando este código QR, abre una ventana de su celular, un navegador, y ya ponemos nuevamente la votación. Entonces, vamos a repetir entonces para que todos podamos tener alguna opinión al respecto. ¿Por qué importa tener en cuenta el balance sagital? Ahí abrimos la sesión nuevamente. Está de moda, suena sexy, genera menor dolor residual, hay mejores tasas de fusión.
hay menor riesgo de reintervenciones. O sea, ¿por qué creen que sea importante el balance sagital o por qué lo escuchamos tanto, tantos videos en YouTube y tanta cosa? Pues es interesante conocer qué opinan ustedes. Van 14:19, unos 4 segunditos más, 17, 20. Bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. La gran mayoría piensa en que es importante porque tiene un menor riesgo de reintervenciones. Una parte piensa que es porque hay mejor tasa de fusión y porque genera menor residual. Es muy satisfactorio ver estas respuestas porque sí, en realidad estas son las ventajas o beneficios que se tiene al incorporar el balance sagital dentro del planeamiento de un paciente que tenga patología de columna. En realidad, en donde tiene mayor impacto es en la última. Se ha demostrado que los pacientes que quedan con desbalance tienen casi un riesgo del doble del resto de la población de tener enfermedades de segmento adyacentes. Luego es una de las partes importantes en el planeamiento actualmente, hoy en día y después de 20 años de analizar esto, los grandes autores franceses y internacionales han demostrado esto en varios estudios. Y también quisiera preguntarles si es suficiente con lo que hemos escuchado muchas veces del análisis de los parámetros espinopélvicos, de la incidencia pélvica, su relación con la lordosis lumbar, o si tal vez esa interpretación del balance requiera algo más en el paciente. O sea, si tal vez es suficiente con una radiografía de columna lumbar en el que veamos las cabezas femorales, el sacro y L1, o si tal vez sí es necesario ir más allá. Entonces ahí podemos conocer su opinión para tener interacción. Igual, micrófonos abiertos, en cualquier momento, por favor, interrumpir si tienen alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacerlo más allá de lo de la herramienta Vevox. Igual estamos aquí a micrófonos abiertos todos. Bueno, llevamos 19:21, 19:20. Bueno, miremos qué opinan ustedes. La mayoría, unánime, excelente. Sí, señor, no es suficiente con conocer los parámetros espinopélvicos lumbosacros. En el análisis del balance sagital hay que involucrar desde C2 hasta las cabezas femorales. Obviamente esto lo hacemos hoy en día con la radiografía panorámica de columna, el llamado ortograma o ortoradiografía, e incluso en algunos medios ya están pensando en involucrar, en algunos lugares, perdón, están empezando a involucrar imágenes corporales totales. Esta imagen famosa que se obtiene con los equipos EOS, que es una radiografía simultánea en 2D, tanto lateral como AP, que involucra todo el esqueleto axial. Y hay propuestas incluso actualmente de que ese balance, ese análisis del balance sagital se haga incluso sobre parámetros que van hasta las tibias, involucrando análisis de la angulación de los fémures, etcétera, pero pues aún no se han validado y ya todavía no son de consenso internacional. ¿Y qué es el balance espinal? El balance espinal es la relación, es la forma en cómo se equilibran las fuerzas que están llegando a la columna, especialmente en el tronco y la región cervical, y cómo hay una contrarrespuesta o un contraefecto por parte de los músculos extensores del raquis para mantener una postura equilibrada. Obviamente en la columna todo el tiempo están ejerciéndose una serie de factores y fuerzas que nos hacen variar nuestra posición, pero mientras se mantengan en un eje central, en un eje de equilibrio, que estas variaciones, los franceses la han llamado el cono de la economía o el cono del equilibrio, van a ejercer o van a requerir de un mayor gasto energético por parte de los músculos o un menor gasto energético en posiciones de equilibrio, es decir, en posiciones de estabilidad. Ese consumo energético obviamente pues se va a correlacionar con mayores síntomas en el momento en que sean de ejecución prolongada en el tiempo, y eso es lo que correspondería al balance, esa relación entre esas fuerzas de la gravedad por un lado y de la contrafuerza que ejercen los músculos para mantener esa posición de equilibrio. Y esto podemos evaluarlo
analizando geométricamente en pacientes en bipedestación la relación que hay entre la cabeza. Por fortuna veo que unánimemente respondieron que los parámetros espinopélvicos no son suficientes, siempre hay que tomar un análisis geométrico total de toda la columna, porque en realidad lo que es balance espinal es la relación o cómo afecta la morfología de la columna, las fuerzas que están involucradas o tienen influencia sobre la columna. Y esas fuerzas son, por un lado, la gravedad, que tiene obviamente una tendencia a declinar el eje corporal hacia adelante o hacia cualquiera de los lados, y la respuesta inversa que generan los músculos antigravitatorios paraespinales. Este balance sagital pues va a llevar a unas posiciones en las cuales el gasto energético es mínimo en condiciones de equilibrio y cómo se aumenta cuando el eje corporal se aleja de ellas. Esto pues lo han llamado el cono de la economía, y este consumo energético de estos músculos se va a correlacionar con sintomatología. Indudablemente un paciente que esté en condiciones como estas, en las cuales continuamente tiene que estar ejerciendo una contrafuerza contra la gravedad de sus músculos espinales, va a traducir sensaciones de dolor crónico, sensación de cansancio y obviamente afectando dramáticamente la calidad de vida. Es así como haciendo el análisis de los parámetros anatómicos que podemos tener en una radiografía panorámica. Por eso es importante la respuesta que ustedes dieron, en el sentido de que no es suficiente con una radiografía de columna lumbar, sino una radiografía de que incluya toda la columna. Podemos hacer el análisis de esos vectores y cómo afectan geométricamente nuestra columna. Incluso actualmente hay propuestas y en proceso de validación internacional que el análisis de este balance, el análisis de este plano sagital sea incluso realizado con radiografías corporales enteras, con este dispositivo que se está esparciendo, aunque este es todavía muy costoso para nuestro medio, el EOS, que toma imágenes simultáneas 2D anteroposterior y lateral de todo el cuerpo. Y están proponiendo incluso que el análisis del balance sagital se haga no solamente hasta la pelvis, sino que incluso llegue hasta los platillos tibiales. Obviamente esto está pues para nuestro medio todavía muy lejano y todavía está en proceso de validación internacional. Sin embargo, pues entendiendo qué es el balance, pues podemos asumir que es el desbalance. Entonces, el desbalance es precisamente cuando la carga corporal de nuestro cuerpo recae en posiciones de la columna en las cuales el gasto energético es aumentado. Aumenta el trabajo de esos músculos extensores, puede haber sensación de dolor o, como el paciente lo describe muchas veces, cansancio. Hay inestabilidad, porque pues esto, al generarse esta carga no contrarrestada anatómicamente, pues puede progresar, por tanto es inestable, que puede llevar a mayor deformidad, puede incluso afectar la función de otros órganos, particularmente en el tórax, porque el aumento de la sifosis torácica interfiere con una adecuada ventilación. Generar riesgos de fracturas, porque a medida que aumenta la edad, pues indudablemente se pierde un poco la resistencia ósea por efecto de osteoporosis. Llevar a déficit neurológico, porque la cifosis aumentada está demostrado que induce pérdida de motoneuronas en las astas anteriores, y indudablemente esto en la columna genera unos cambios compensadores, porque el paciente trata de restablecer por otros medios su balance espinal al estar erguido, y eso es tal vez lo que vamos a analizar en la charla. Indudablemente el proceso de desbalance es innato, es asociado al proceso de envejecimiento, y uno puede analizar esto en el sentido de que en la medida que pasa el tiempo los discos van teniendo un cambio degenerativo, pérdida de altura, y esto conlleva a una pérdida de la lordosis en la región lumbar, con el consecuente desplazamiento hacia adelante del eje vertical, y en la columna torácica pasa exactamente lo mismo, aumentándose la cifosis torácica. Esta línea que está acá en rojo es el llamado SVA, Sagittal Vertical Axis. Es una forma de tener graficado en dónde está recayendo el centro de gravedad de todo el tronco respecto a la pelvis. Y eso nos permite catalogar si un paciente está adecuadamente balanceado cuando este Sagittal Vertical Axis cae muy cerca o encima de la parte posterior del platillo de este 1. En la medida en que se aleja, uno puede asumir de que el paciente se está desbalanceando. Actualmente se asume como normal cuando está dentro de los 5 centímetros próximos a este punto. Cuando el paciente tiene ya cambios morfológicos con deformidad que llevan hacia adelante este Sagittal Vertical Axis, pero ha iniciado
cambios anatómicos en su columna que compensen ese desplazamiento para mantener un equilibrio, se dice que el paciente está compensado. Y cuando desafortunadamente, a pesar de esos cambios, como en este caso un aumento de la lordosis de la porción superior de la columna lumbar, en todo caso cae el cervical vertical axis por encima de 5 centímetros, se habla de que un paciente está desbalanceado. ¿Y qué genera desbalance? Como les decía, lo primero es la edad, es la pérdida de la altura de los discos, que mientras no sea sintomático en temas de generación de síntomas dolorosos, se asume que es un proceso de envejecimiento normal. Cuando hay síntomas es que hablamos de enfermedad degenerativa de los discos. También se puede generar desbalances cuando hacemos cirugías y en las cuales no tenemos en cuenta un planeamiento para conservar las curvaturas anatómicas o por efecto de falla del instrumental. Cuando hay fracturas de columna, es un muy frecuente generador de desbalance, sobre todo en la región toracolumbar, donde muchas de estos pacientes hemos visto a lo largo de nuestro ejercicio, uno mismo lo ha asumido, en que a veces operarlos es demasiado, pero desafortunadamente una ortesis externa o permitir que una leve cifosis cicatrice muchas veces tiene un impacto en el balance a futuro que puede generar síntomas y deformidad y desbalance tardíamente. Hay deformidades primarias como la escoliosis, enfermedad de Scheuermann o espondilolistesis que también pueden generar estos desbalances. Hemos escuchado muchas veces que implica la medición de parámetros espinopélvicos, que involucra la medición de la lordosis, etcétera. Pues esto voy a tratar de mostrárselos muy rápidamente porque son parámetros que se supone, pues todos hemos escuchado, todos conocemos. Todos ellos cambian con la edad, cambian con el tiempo y el único que permanece constante es la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es una relación entre el sacro como vértebra pélvica y las cabezas femorales que se adquiere al final o al comienzo, perdón, al final de la etapa escolar, al comienzo de la adolescencia, al final de la etapa de crecimiento rápido y el cual es invariable a lo largo del resto de la vida. Todos los demás son adaptativos y pueden variar, este no. Y es un parámetro fijo que permite calcular las curvaturas y los ángulos ideales del resto de la columna. Se mide básicamente tomando una línea del punto medio de las cabezas femorales a un punto medio en el sacro y midiendo el ángulo respecto a una perpendicular en este punto. Como les decía, es invariable a lo largo de la vida y permite predecir cuáles son los parámetros ideales en un paciente. La inclinación pélvica o pelvic tilt, les pido disculpas, pero voy a referirme a estos términos a partir de los nombres en inglés porque es como más fácilmente se utilizan. El pelvic tilt es una variación de la retroversión pélvica, es una medición de la retroversión pélvica, es un mecanismo compensador y muchas veces se tiene en cuenta por cuanto el paciente lo ha llevado al tope, a su máxima expresión, generalmente es limítrofe en el punto en el cual el ángulo de pelvic tilt es más o menos cercano al 40 o 50% del valor de la incidencia pélvica. En realidad de esto se habla poco. El único autor que yo he encontrado que define los parámetros límite del pelvic tilt es Labelle, que es y Maction, son dos autores, perdón, que generalmente escriben juntos y hablan mucho de espondilolistesis. Ellos han sido de los pocos que han dicho el tope o el techo de la incidencia pélvica que puede, perdón, de la pelvic tilt que puede tener un paciente es la mitad de la incidencia pélvica, pero es importante tener esto presente, que es un mecanismo compensador en casos de desbalance sagital. El SBA ya se los mostré, es el eje vertical sagital, se mide básicamente tomando una vertical a partir del centro del cuerpo de C7, representa el vector del peso corporal y es un parámetro matemático de longitud entre el borde posterior del platillo de C1 y esa vertical. Básicamente lo que nos define es si el paciente está compensado, balanceado, pues obviamente compensado es el que por efecto de mecanismos compensadores mantiene un SBA dentro de límites normales o si definitivamente está desbalanceado cuando ese SBA es superior a 50 milímetros. Y existen otros parámetros, de ahí la importancia de medir globalmente los ángulos de la columna, la lordosis lumbar baja, que debe ser más o menos el 60% de la lordosis lumbar total, la cifosis torácica que se mide del platillo de T4 al inferior de T12,
para definir cuándo hay una cifosis torácica aumentada como que mecanismo compensador o como efecto de un cambio degenerativo. El ángulo toracolumbar, muy importante y muy olvidado muchas veces al momento de analizar pacientes o hacer planeamientos, generalmente es de 6 más o menos 8 grados, es decir, entre -4, -5 grados hasta +10, es generalmente un valor normal. Y por último, que también es importante tenerlo en cuenta, son muchos, pero digamos los más importantes en mi opinión, el T1 slope es el ángulo de inclinación de T1 que define cuánto debe ser la lordosis cervical ideal para un paciente. Todos esos parámetros debemos tenerlos en cuenta al momento de hacer un planeamiento, conocer qué está sucediendo en el paciente, cómo está él reaccionando o compensando estas variaciones en su balance sagital y se han postulado metas específicas del tratamiento para tratar de llevar en un gesto quirúrgico o en una cirugía, llevar el paciente a estos parámetros ideales para tener un mejor resultado. Una relación entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica que ojalá genere una diferencia menor a 9 grados, un SBA menor a 50 milímetros y un pelvic tilt menor a 20, es decir, que el paciente no tenga que realizar retroversión pélvica para compensar su desbalance. El pelvic tilt, sin embargo, varía o lo normal para cada paciente depende de su incidencia pélvica. Los pacientes que tienen bajo pelvic tilt, los llamados no a prueba de médico o jocosamente por colegas de Brasil, pues tienen obviamente un pelvic tilt bajo y una oportunidad de retrovertir la pelvis muy baja, mientras que los pacientes que tienen un pelvic tilt, una incidencia pélvica alta, tienen mucha oportunidad de retrovertir su pelvis como mecanismo compensador y son los que son llamados a prueba de médico, jocosamente. Estos mecanismos compensadores pues han sido descritos en diversos artículos, son varios. Obviamente a nivel del cuello pues puede haber una hiperlordosis cervical que el paciente la ejecuta para mantener una visión hacia el horizonte en casos de aumento de la cifosis torácica. Hay disminución de la cifosis torácica para mantener el SBA hacia atrás. Puede haberse fenómenos de retrolistesis en columna lumbar superior o aumento de la lordosis lumbar, una hiperlordosis lumbar como mecanismo compensador y retroversión pélvica, aumento del pelvic tilt. Estos tres son los más frecuentes: la retroversión pélvica, la hiperlordosis lumbar y la reducción de la cifosis torácica, y básicamente son los que voy a mostrar algunos ejemplos. Empecemos, y aquí sí es la parte en que quiero, pues, o me gustaría tener muchísima interacción con ustedes. Este caso es una mujer que tiene unas secuelas de una tuberculosis en la unión toracolumbar con una destrucción muy severa de dos vértebras que genera, como es evidente en la imagen, una cifosis de la unión toracolumbar. Y entonces en este punto les quiero preguntar, ¿está compensada o está desbalanceada? ¿Qué opinan ustedes? Ahí pues los invito a que refresquen la pantallita. Tenemos 13 activos, 7 respuestas. Si les parece, si está compensada o si está en una situación de desbalance evidente. Vamos a esperar un par de segundos más. Bueno, tenemos 15 de 18. Miremos a ver qué opinan ustedes. Excelente. Exactamente. Está desbalanceada porque tiene un SBA supremamente alto. La paciente intentando recompensar ese desbalance, pues va a generar unos cambios en su morfología espinal. Y en este punto nuevamente quiero preguntarles cuál creen ustedes que tiene como mecanismos compensadores en este momento. Tiene una cifosis torácica de 34 grados, una lordosis lumbar de 30 grados, pero ojo, está perdida un poco por lo que hay un par de vértebras cifóticas en la parte superior de la región lumbar. Entonces, lanzo nuevamente la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que son los mecanismos compensadores que está ejecutando esta paciente en este momento? Tenemos 4 respuestas, 7, 10, 11. Vamos a ver. Esperemos 13, 14. Cuando lleguemos a 15 seguimos. 15. Entonces,
La mayoría opina que tiene un aumento de la retroversión pélvica. Si ustedes ven, tiene un pelvic tilt de 14, no es muy alto, pero fíjense que acá este disco se ve hiperlordótico. Aunque aquí no estaba mostrado, ella tiene la parte superior de su columna lumbar en hiperlordosis, está compensando con un aumento de la lordosis lumbar superior. Y si se hace un análisis pormenorizado de toda su morfología espinal, vemos que la lordosis lumbar está baja respecto a parámetros normales de ella. Ya debiera tener una lordosis entre 40 y 60 grados basados en su incidencia pélvica. La lordosis que ella tiene entre L4 y S1 es más, tiene más lordosis entre esta región, la lordosis lumbar inferior, es más alta que la lordosis global. Luego, pues, por supuesto, el reflejo de las vértebras que tiene lesionadas. La discrepancia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar está alta, es de 20 grados. Total, es una paciente que tiene una cifosis toracolumbar, el ángulo toracolumbar de 21 grados, que lo normal es hasta 10, que está compensando con un aumento de la lordosis lumbar. Por su edad y morfología espinal, no puede tener una hipocifosis torácica, es un mecanismo compensador que se restringe a adultos jóvenes. Y el pelvic tilt no lo ha aumentado mucho, aunque tiene una incidencia pélvica intermedia y está totalmente desbalanceada. Esta es una paciente indudablemente que es candidata para una cirugía de corrección de su cifosis directamente para poder llevar un poco hacia atrás el SBA y tenerla en una situación de mejor balance. Este otro paciente es un paciente que tiene unas secuelas de una fractura en la región toracolumbar con una cifosis que en su momento se manejó con un corset. Es un paciente pues que no quedó con deficiencia neurológica, pero quedó tardíamente con un dolor y una sensación de cansancio crónico. En este punto nuevamente quisiera tener interacción con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Está balanceado? ¿Está compensado? ¿Está balanceado? Nuevamente les pido que refresquen el navegador o en la aplicación Veox si la tienen y vamos a lanzar entonces la votación. Ahí está abierto, hay 15 personas conectadas. Van 5, 6. Igual, si alguien quiere opinar hablando sin usar la aplicación, bienvenido. Estamos acá para esto. 16 de 17. A ver qué opinó la mayoría. La mayoría piensa que está compensado. Sí, en realidad, aunque desde el punto de vista matemático, el SBA negativo, en este caso la línea azul cae por detrás del sacro y está negativo dentro de los 50 milímetros, se considera que está en una situación de balance. La hiperlordosis lumbar desde el punto de vista patológico no se considera normal y es anormal porque va a generar crónicamente sobrecarga facetaria y dolor lumbar. Por tanto, no se considera una situación de balance normal, pero sí de estar el paciente en una situación de compensación de su cifosis toracolumbar con una hiperlordosis lumbar. En este caso, pues voy a lanzar la votación. ¿Qué opinan ustedes de esos mecanismos compensadores? Si tiene solamente la hiperlordosis o si tiene algún otro, una mezcla de mecanismos. ¿Qué opinan? El pelvic tilt está en 11 grados, la lordosis lumbar está 20 grados por encima de su incidencia pélvica, es decir, tiene una lordosis lumbar aumentada. Y fíjense que la lordosis lumbar superior, la de entre L1 y L4, es de 20 grados, la inferior es de 64, o sea, conserva un predominio de su lordosis en la parte lumbar baja. Pero, ¿qué opinan de los parámetros que están evaluándose en este punto? Si es una hipocifosis torácica, una hiperlordosis lumbar, o una retroversión pélvica aumentada, o una combinación de estos mecanismos. Tenemos 12, a ver, un botico más, 13, y ya hacemos el análisis conjuntamente. 14. Entonces, las respuestas de ustedes, la mayoría piensa que es una combinación entre una hiperlordosis lumbar y un aumento de la retroversión pélvica. Si analizamos la imagen, el peggy tilt está por debajo de 15, incluso el límite que se asume es hasta 20.
fíjense que está en 11.9 grados, o sea, no tiene un aumento de la retroversión pélvica, tiene un pelvic tilt que podemos considerarlo normal, tiene una lordosis lumbar muy alta, está por encima de 20 grados de su incidencia pélvica, la lordosis entre L4 y S1 está muy alta, la cifosis torácica está normal, el SBA está negativo, o sea que está llevando al paciente a una situación de sobrecompensación, y el ángulo toracolumbar, la medición de la cifosis en dos niveles por arriba y 2 niveles por abajo de la unión toracolumbar, que es ese ángulo, está también muy alto. El ángulo toracolumbar es 27 y el normal es hasta 10, 11 grados. Entonces es un paciente que está compensado, pero con hiperlordosis lumbar que no se considera fisiológica. Es un paciente que es candidato para corregir su cifosis toracolumbar y tenemos que corregirle 17 grados. ¿Dónde calculamos 17 grados? Si ustedes ven el ángulo toracolumbar está en 27, ahí es donde está sobrepasado, si es un índice que llega hasta 10 grados. Y entonces se puede lograr haciéndole una cirugía, haciéndole de pronto 3 osteotomías de Ponte o chevrones, que son laminotomías selectivas para cerrar un poco la columna por la parte posterior, o si se quiere ser un poco más agresivo, se puede hacer una osteotomía de sustracción pedicular que genera una corrección de 20 a 25 grados, y pues nos serviría este análisis del balance sagital para proponer una estrategia quirúrgica como la que menciono. Otro ejemplo, este es un paciente que tuvo un accidente un año antes, consulta por un dolor en región toracolumbar crónico, tiene esta situación de una subluxación T2L1, no evidenciada en estudios previos, tal vez porque las radiografías se tomaban o de la región lumbar o de la región torácica y desafortunadamente pasaba desapercibida esta angulación. Tiene estos parámetros, tiene un pelvic tilt alto de 29 grados, para una incidencia pélvica intermedia de 55, una lordosis lumbar que está relativamente baja, es posible que la fisiología del paciente no le permita hacer más lordosis, pero en ese escenario fíjense que tiene un SBA de 0 prácticamente, está casi que alineado su sagittal vertical axis con el borde posterior del sacro, tiene un mismatch entre incidencia pélvica y lordosis lumbar de 18 grados. Entonces viene nuevamente la pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Está balanceado, está desbalanceado, está compensado o no presenta ninguna de estas opciones? ¿Qué opinarían quienes están conectados? Tenemos 5. El paciente obviamente está asintomático, tiene dolor hacia la región toracolumbar. Profe, una pregunta ahí. Sí, Mismatch uno lo calcula haciendo, es la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar, ¿cierto? sí, señor. O sea, Ya. básicamente no importa si queda un valor positivo o negativo, el mismatch es la diferencia entre ambos. Ok. Es que esa era la pregunta porque aquí aparecía en negativo la lordosis lumbar. Entonces me confundía eso. Sí, no importa si es positivo o negativo, es un parámetro para definir qué tan en deuda está el paciente de su lordosis ideal. Tenemos 15 de 15, vamos a ver qué opinan ustedes. La mayoría piensa que está compensado, sí señor, consideraría yo la respuesta correcta a esa. ¿Y qué mecanismo de compensación creen que está desarrollando? Vamos a lanzar la votación. Ahí Profe, están pero qué con... pena, porque estaría compensado si el paciente tiene un mismatch. Fíjense que para definir si está compensado o desbalanceado es en base al SBA y el SBA está en parámetros normales, está casi Ok. cayendo en el punto de medición. Solamente, bueno, aquí esto dice que 6 milímetros, pero visualmente pareciera que fuera 0. Eso es lo que define la situación de su balance. Pero como repetíamos, como decíamos al comienzo, eso no es lo único que hay que analizar, sino que hay que analizar también los mecanismos que está teniendo para compensar ese balance. Entonces, el paciente estaba balanceado, pero a punta de mecanismos compensadores, o sea, el término es está compensado, no está desbalanceado. Tiene una discrepancia entre su lordosis lumbar y su incidencia pélvica, sí, claro, pero fíjense que el paciente por SBA está compensado. Tenemos 13 de 15, miremos a ver cómo opinan ustedes. La mayoría opina que tiene hipocifosis torácica, sí, aunque no lo dijimos, es evidente que tiene una columna torácica recta. De hecho, si ustedes analizan la angulación de los discos torácicos bajos, está casi que en lordosis torácica, que es pues obviamente el paciente está llevando al extremo
la fuerza o el trabajo mecánico de sus músculos espinales. El pelvic tilt está muy alto, está haciendo una bastante retroversión pélvica que si ustedes analizan está por encima del 50% de la incidencia pélvica. Luego este paciente ha superado su capacidad anatómica teórica de compensación por retroversión pélvica. Luego, los mecanismos que está utilizando sería una combinación del 2 y el 3, es decir, la respuesta correcta es esta. No tiene una hiperlordosis lumbar porque fíjese que la lordosis lumbar incluso está por debajo de su incidencia pélvica, no ha llegado o no ha utilizado ese mecanismo, como decía, tiene un mismatch alto, pero no es un mecanismo de compensación que esté utilizando en este momento. Luego yo consideraría que tiene una hipocifosis torácica severa y una retroversión pélvica. Luego la respuesta correcta era 2 y 3. Aquí el análisis geométrico 2 y 4 es, sería 2 y 4. perdón, sí señor, 2 y 2, 2, 2, No hay 2, esa opción. 2 y 4, no la di la opción, ahí sí fue error mío de digitación y pido disculpas por la desorientación. Gracias, doctor Vargas. En este escenario, yo siempre recomiendo que estos análisis como tan difícil, aunque aquí lo hemos tratado de hacer un poquito como ejercicio didáctico, esto lo hace el software. Esto pues uno carga la imagen de la radiografía sagital, uno define unos parámetros que el mismo software lo va preguntando o le va pidiendo a uno hacer, que el dibujo de las cabezas femorales, el platillo de C1, el platillo de L1, el platillo superior de T1 y el inferior de C2. Y él automáticamente hace estos cálculos y muestra la variabilidad en términos normales para ese paciente dependiendo de su incidencia pélvica, cuáles están en rojo, es decir, muy alterados, y permite y facilita ese análisis que hemos venido haciendo. Luego, uno de los mensajes finales que voy a mostrar es que hay que utilizar más estas herramientas tecnológicas. Este paciente indudablemente tiene un pelvic tilt alto, una lordosis lumbar baja para su morfología, una cifosis torácica muy baja, un ángulo toracolumbar indudablemente aumentado por efecto de esa cifosis, esa subluxación que tiene de la unión toracolumbar con un SBA normal. Luego la respuesta es un paciente compensado por retroversión pélvica e hipocifosis torácica que muy seguramente se beneficia de una reducción de subluxación. Valdría la pena intentarlo por una edad joven que tiene un buen purchase óseo, una buena posibilidad de sustentación ósea con una fijación oligosegmentaria, un nivel y un nivel, o máximo 2 y 2. ¿Por qué no más niveles? Porque al fijar más niveles en esta situación de lordosis torácica, probablemente lo condenamos a que tenga una morfología tardíamente muy distinta y muy anormal de su columna torácica superior. Luego seguramente la propuesta más adecuada es dejar esa columna torácica lo más suelta posible para que con el tiempo él compense normalmente su morfología o retorne su morfología torácica normal, y probablemente con un gesto quirúrgico de esta manera sea suficiente para tener un alivio sintomático. Otro ejemplo, este es un paciente que tiene un dolor lumbar bajo. Por áreas del tiempo voy a poder acelerar un poquito. Tiene aquí una espondilolistesis. Este es un caso bonito porque plantea un escenario que es cuestionable, no está muy bien explicado en las guías de análisis del balance sagital, y es cuando hay vértebras transicionales sacralizadas. En este caso siempre el conteo debe hacerse de arriba hacia abajo, es decir, esto no es L5, esto es una L6 sacralizada. Luego el platillo de su vértebra pélvica inicial es acá, es en donde uno diría, uy, pero eso es L5. En realidad, para términos mecánicos y matemáticos del análisis de su balance, esta es S1. En este punto es donde debemos hacer los análisis, y pues tiene una listesis en este punto. Es un paciente que tiene una pelvic tilt baja de 12 grados, una incidencia pélvica baja de 44 grados, con una lordosis lumbar que está en términos generales bien, tiene un mismatch de solo 8 grados, está en términos compensado, digámoslo así, entre su lordosis y su incidencia pélvica. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué está haciendo? O sea, en ese punto está balanceado. Fíjense que el SBA, aunque es de 20 milímetros, está negativo. Probablemente esté haciendo una hiperlordosis lumbar. Si analizamos el ángulo entre L1 y L4, fíjense que él tiene más lordosis en la columna lumbar superior que en la columna lumbar inferior, que se supone que la relación es el 60% de la lordosis en la región lumbar inferior. Luego es un paciente que probablemente
esté compensado por ese mecanismo. Les pido disculpas por hablar del tiempo, pues no vamos a lanzar votación en este punto. Está compensado por una hiperlordosis lumbar superior, ejecutando un mecanismo de hiperlordosis lumbar. Fíjense que aquí en el análisis matemático que hace el software da una lordosis lumbar muy alta, pues en el límite superior, pero alcanza a graficarlo en amarillo, de L1 a L4, mientras que la lordosis lumbar inferior la cataloga el software como normal, que lo lleva a tener una situación de relativo balance en esta patología. Pero fíjense que si ustedes ven este disco donde está la espondilolistesis, donde está la patología degenerativa del paciente, es el único disco no lordótico de su columna lumbar en una persona joven. Luego, muy seguramente este es un paciente candidato para un procedimiento quirúrgico que genere lordosis en su porción inferior de la columna lumbar, es decir, una caja hiperlordótica en el E5S1 le vendría muy bien, porque por esta situación de curvatura lordótica compensatoria, son pacientes que en el gesto quirúrgico de artrodesis intercorporal anterior van a hacer muy buenas fusiones, va a estar en muy buena dinamización el injerto que coloquemos allí, y pues tiene un buen pronóstico desde este punto de vista, obviamente dependiendo del análisis que hagamos de este balance sagital. Otro ejemplo, este es un caso muy llamativo, es un paciente que si ustedes ven tiene una espondilolistesis de alto grado, L5S1, pero es muy llamativo porque esta patología es muy común en pacientes que tengan incidencia pélvica alta. Por el contrario, este paciente tiene una incidencia pélvica baja, que es muy raro que un paciente con esta incidencia pélvica haga una espondilolistesis ísmica, como se ve en la imagen, pero la tiene. En este caso, pues es un caso llamativo. Sí voy a invitarlos a que hagamos el análisis si creen que está compensado, está desbalanceado. Aquí les dejo todos los parámetros. Fíjese que el único que está en rojo es la lordosis lumbar inferior, que debiera tener más lordosis. Tal vez eso se explica porque fíjense que aquí tiene una cifosis lumbopélvica. El platillo inferior de S1 está sifótico, perdón, de L5 está sifótico respecto al platillo de S1. Entonces, pues, ¿qué opinan? En esta parte sí, lancemos la pregunta y tengamos la participación de ustedes. Está hiposifótico, perdón, el tórax como mecanismo compensador, está hiperlordótico lumbar, tiene una retroversión pélvica aumentada. ¿Qué mecanismo creen que está desarrollando el paciente para compensar? Tenemos 2 de 11. Vamos analizando. Fíjense que la lordosis de L1 a L4 está en 29 grados, que aquí el software la grafica como normal, está en verde. La lordosis lumbar inferior está baja, está solamente 22 grados, explicable por la misma patología de la listesis. Tenemos 15 de 15. A ver, el análisis. Hay un empate entre quienes votaron. Bueno, no dimos la opción de doble opciones entre hiperlordosis lumbar o retroversión pélvica. Es un caso curioso, como les decía, es una listesis de alto grado con incidencia pélvica baja, que no es lo típico, no es lo común. No hay hiperlordosis lumbar al analizar globalmente su lordosis. El PEC-TIG está limítrofe, pero la cifosis torácica tiende a estar hacia el límite inferior. De hecho, se ve que tiene una parte relativamente recta de su columna torácica. Fíjense que acá incluso el paciente está desarrollando una región cervical recta. ¿Por qué? Porque tiene una inclinación de T1 muy baja, tiene un T1 slope bajo, entonces está haciendo una hiperlordosis cervical como parte de su compensación superior del tronco. El SBA es normal, está pasando justo encima del borde posterior del sacro, pero tiene una cifosis de la unión lumbosacra, tiene una cifosis entre L5 y S1. Es decir, el paciente está compensando un desbalance leve, pues en ese momento está completamente balanceado, pero por efecto de algún mecanismo, porque obviamente tiene aquí una cifosis, pero lo que está haciendo puede catalogarse como una hipocifosis torácica. Si ponemos acá nuevamente los parámetros, fíjense que él está 22 grados, está muy por debajo del parámetro que el software dicta como parámetros normales para su incidencia pélvica. Tiene una cifosis torácica de 22 grados y lo ideal es que tuviera entre 22
y 46. Este paciente, pues obviamente es candidato para hacer una cirugía de reducción de su espondilolistesis y tal vez no sea necesaria colocar una caja de fusión, por cuanto pues tiene chance de hacer más lordosis lumbar, pero sí yendo a L4 y L5 y tornillos ilíacos, por lo que es una listesis de alto grado. En estos procedimientos, pues siempre se recomienda, y yo los practico así, haciendo una resección parcial del platillo del sacro, tanto para facilitar la reducción de L5 como para mejorar la lordosis de la unión lumbopélvica, y por ese contacto casi bone to bone que se ve, pues muy seguramente no requiere de una caja de fusión. Este otro ejemplo, este es más afín, más común. En él, pues, es un paciente que fue intervenido quirúrgicamente. Se ve un gesto de una fusión de 3 niveles. No se alcanza a ver que hayan utilizado cajas de fusión. Es un paciente que lleva más de 5 años de la intervención quirúrgica. Está asintomático, pero quiero lanzarles la pregunta, ¿qué hizo falta? ¿Qué creen que no se haya hecho? ¿Qué pasó? ¿Por qué está sintomático? Porque se ve pues unos tornillos que quedaron muy bonitos, muy paralelos al platillo de cada segmento. En este punto, pues la aplicación o el Bebox les va a dar la opción de escribir un texto. Si quieren escribir una frase, escríbanla sin espacios, las letras pegadas. Y a ver qué opinan. ¿Qué hizo falta en este caso cuando lo intervinieron? Como dicen los autores y los profesores, la mejor cirugía es la que se hace solo una vez en la vida. Y en este caso, pues este paciente ya fue intervenido, pero está sintomático. Fíjense que tiene un SBA de 78 milímetros, es decir, el paciente está desbalanceado, está cayendo la vertical, incluso por delante de las cabezas femorales, que es uno de los parámetros para definir cuándo el desbalance es muy severo. En este caso, a pesar de que matemáticamente solo de 80 milímetros, pues el paciente está muy desbalanceado. Entonces, me gustaría que ustedes opinen que no, le faltó más niveles, le faltó colocar cajas de fusión. Entonces, pues, a través de la aplicación, por favor, escriban lo que crean. O si creen que estuvo bien, no hizo falta nada, y ahorita pues lo que necesita es otra cosa abiertamente, pues si quieren escribirlo. Vamos a esperar unos segundos más, tenemos solamente 2 respuestas. No se preocupen que esas opiniones no se sabe quién las está dando. Entonces no se sientan cohibidos. Tenemos 5 de 10. Bueno, en aras del tiempo vamos a ver qué opinaron ustedes. Aquí nos van a aparecer todas las frases que han colocado, las palabras. Cerrando. Varios dijeron que faltó ganar lordosis, faltó colocar cajas de fusión. Sí, señor. A este paciente le quedó haciendo falta lordosis lumbar baja. Fíjense que él tiene una incidencia pélvica de 50 grados, luego su lordosis lumbar es de 50 grados, y si el 60% debe estar en la región lumbar inferior, al hacer el análisis matemático, fíjense que entre L4 y S1 tiene solamente 17 grados de lordosis, y para una incidencia pélvica de 50 debiera tener 30 grados de lordosis. Luego la pérdida o lo que le faltó de lordosis lumbar fue casi el doble de lo que actualmente tiene. Muy seguramente si le hubieran colocado cajas de fusión, se le hubiera dado compresión a esos tornillos, se hubiera ganado más lordosis. Pero en este momento pues es un paciente que está con una hipolordosis lumbar, es decir, un síndrome de espalda plana, y que está compensando. Si ustedes alcanzan a ver aquí la imagen, pido disculpas porque quedó las preguntas de la siguiente encuesta, está generando una hiperlordosis de los discos lumbares superiores. Entonces sí, es un paciente que quedó en deuda de lordosis, quedó con una espalda plana, y que probablemente actualmente pues se vaya a beneficiar de una reintervención, realizando probablemente un gesto anterior para generar una caja hiperlordótica, una compensación en este punto, que tal vez sea más atractivo que ir a desbaratar lo que ya tiene y reintervenirlo por detrás. Se le puede hacer una vía anterior probablemente al disco L3, L4, con una caja hiperlordótica de X-Leaf, que en nuestro medio aún no tenemos. Más fácil es colocarle una caja de A-Leaf por una técnica oblicua,
hiperlordótica en L3 para compensar un poco esa lordosis y que se le vuelva su unión lumbopélvica a este punto. No es lo ideal, pero sería una cirugía recomendable en este punto, luego de hacer todo el análisis que les comenté Sí, del profesor, que balance. le iba a preguntar eso. Si aquí estamos hablando de que la alteración de la lordosis global depende de la lordosis segmentaria entre L4 y S1, ¿ese no se debería ser la lordosis alta, profe? Sí, claro, es lo ideal, pero en este paciente lograr eso implicaría intervenirlo por vía posterior para quitar el material, hacerle algún gesto que por detrás puede hacerse, pero es bastante difícil lograr 15 grados de lordosis en dos segmentos con cajas de colocación posterior, es muy difícil. Luego, en ese escenario ideal que está proponiendo, tocaría operarlo inicialmente por detrás para quitar la barra y liberar la flexibilidad de esa columna, ir por delante para operar estos discos colocándole una o dos cajas de fusión anterior para ganar esos 16 grados que tiene de deuda de lordosis lumbar inferior, que yo creo que ya en este punto es demasiada cirugía para ese paciente y probablemente podemos ganar más de esos 16 grados que tiene de deuda volviéndole su unión lumbopélvica a este punto. Luego es una cirugía, entre comillas, de remendar lo que no se hizo en la cirugía inicial, pero sí, indudablemente, la mayor lordosis debe estar en la columna lumbar inferior. Eso es cierto, es totalmente cierto, pero en este escenario de este paciente eso implica por lo menos dos cirugías. Entonces una forma de compensar o de corregir lo que el paciente no tiene es haciéndole la cirugía en un segmento superior. No es lo ideal, pero es que es un Profe, y si paciente que uno ya le está ofrece a ese intervenido. paciente de pronto tratar de ganar lordosis por vía posterior con osteotomías en ese nivel muy difícil. No, no es difícil, pero sí va a ganar muy poco con unos discos que están bajos sin colocarle cajas de fusión. Y como le dije, lo puede hacer, pero va a ganar, yo no creo que gane más de 5 grados en condiciones ideales colocándole dos cajas de fusión, o sea, 5 grados en cada caja sería 10. El paciente necesita casi que 16 grados por detrás en estos dos niveles, yo creo que es muy difícil lograr. Además de que es una cirugía, es una reintervención, tiene que entrar al canal raquídeo. Yo no, pues aquí yo no le alcanzo a ver apófisis espinosas, luego muy probablemente la cirugía que le hicieron inicialmente le hicieron laminectomía, usted se va a encontrar un lecho fibrótico que muy seguramente va a terminar, o sea, un muy alto riesgo de complicaciones. Entonces sí, repito, lo ideal es que el paciente recupere lordosis en la región lumbar baja, pero en este escenario tal vez sea demasiada cirugía o demasiados riesgos a lo que puede ganar con una reintervención en la columna lumbar media, haciéndole un gesto hiperlordótico en este punto, para compensar su balance, porque el paciente en este momento está desbalanceado, tiene un SBA muy alto. ¿Sí, sí me hago explicar o queda resuelta la duda? Sí, profe, sí. Gracias. No, señor, gracias a usted. Nelson, Sí, una caja de D-Leaf no le alcanza ahí, no sé. Si el correcto. D-Leaf, Entonces, D-Leaf o X-Leaf, pues bueno, es lo mismo. Lo ideal sería una caja hiperlordótica de esas 15 tienen grados. 6 grados, ¿no? Ellas tienen En nuestro 6 grados, creo. mercado hay un distribuidor que tiene hasta 8. En el mercado internacional ya hay de 15 y hay unas de 22 grados. Pero a Colombia no ha llegado ninguna de estas. La que más hay 6 es de grados 8 es lo que le grados. da una cajita, ¿no? Sí, 6 grados. exacto, sí, aunque la caja viene diseñada con 8 grados, el hundimiento, el asentamiento, pues probablemente corrija solo 6 grados. Luego, por eso, una mejor alternativa sería utilizar una caja de ALIF hiperlordótica. Obviamente, en este punto estamos contra los vasos, entonces no implantándola por ALIF puro, sino más bien un OLIF sería una buena alternativa para ganar 16 grados en este punto para este paciente, que es lo que él requiere. Ajá, ajá. Estos otros dos ejemplos, pues acá vamos a hacer un análisis un poco más rápido, no planteé interacción en estos dos. El de la izquierda es una patología que no sé si a ustedes también en esta época de pandemia les haya aumentado. A mí sí me puse a estudiar al comienzo cuando me empezaron a llegar estos pacientes. Es una patología común en adultos jóvenes y adolescentes y más por las nuevas modalidades de estudio virtual en que permanecen muchas horas sentados y muchas veces incluso eh, de manera mm, disarmónica su columna, es lo que se ha llamado síndrome de espalda recta. Es una condición en la cual se pierde la sifosis torácica,
los mecanismos aún no son muy bien comprendidos, es típica de adolescentes, genera muchos síntomas de cansancio y dolor en los hombros, porque pues la postura del estudiante muchas veces, a pesar de que trata de encorvarse en el momento digamos, de entrar a etapas de descanso, lo que hace es extender mucho sus escápulas. Son pacientes que tienen obviamente una cifosis torácica baja para sus parámetros, en este caso tiene solo 18 grados. De los parámetros del resto no se ve mucha alteración y uno ve, le hace resonancia, encuentra discos normales, todo normal, pero uno solo se da cuenta de la patología cuando hace el análisis del balance sagital. O sea, esta es una condición que, aunque clínicamente muchas veces se nota de que se ve muy prominentes las escápulas y la reja torácica a la inspección del dorso, se diagnostica básicamente es por ortograma. El manejo es puramente fisioterapéutico. Esto no tiene ninguna indicación de manejo quirúrgico y es la llamada síndrome de espalda recta, no espalda plana. Espalda plana es la hipolordosis lumbar iatrogénica. Esto es síndrome de espalda recta que es adquirido y es común de adolescentes. Como repito, me tocó ponerme a estudiar el año pasado esto porque pues yo nunca lo había visto y pues hubo una ondanada de adolescentes que tuve que ver en consulta. El segundo caso, el de la derecha, es una paciente con una típica escoliosis degenerativa, que uno ve las radiografías cuando llega con columna lumbar, no, claro, tiene una escoliosis, esto es muy fácil, le hacemos acá unas cajitas de fusión para compensarle su escoliosis, pero fíjese que globalmente es una paciente que está totalmente recta. Ella indudablemente pues requiere más lordosis lumbar, tiene solamente una 28 grados con una incidencia pélvica de 41, o sea, le hacen falta unos 5 o 6 grados, pues su incidencia pélvica matemáticamente baja, pero es una paciente que tiene en todo caso también su columna torácica baja, o sea, le conviene que nos pasemos de lordosis lumbar al momento de ir a resolverle su escoliosis y pues indudablemente esto uno percibe esas necesidades del paciente es al analizar globalmente su columna. Si nos restringimos a ver la resonancia, que sí tiene la escoliosis, probablemente aquí tenga cambios de Modic en ese disco con laterolistesis, etcétera. No es, no, el dolor lumbar es por la discopatía y la escoliosis, pero pues uno debe tener en cuenta todos estos parámetros al momento de hacer el análisis y el planeamiento de lo que le va a hacer al paciente. Esta es una paciente que muy seguramente se beneficia de tener una lordosis por ahí unos 6 a 8 grados por encima de su incidencia pélvica. Estos otros dos casos, un adolescente que consulta por radiculopatía, la resonancia mostraba una hernia discal en este sitio y pues uno inicialmente, o yo por lo menos me sentía muy, muy, muy atraído por hacerle simplemente una disectomía, pero al momento de analizar el balance sagital, fíjense que es un paciente que está balanceado, tiene un SBA bajo, no está compensado o tal vez no la impresión que da inicialmente. Uno al mirar la curvatura de su columna lumbar, uno dice, uy, pareciera un Rossouli 3, un Rossouli 4, en que el ápex de la curvatura lumbar se sube a la parte superior, pero fíjense que el disco en donde está la hernia discal por resonancia es un disco sifótico. Estos mecanismos compensadores, obviamente, en un adolescente, pues prácticamente no tienen relevancia clínica, él no se queja de nada, pero muy seguramente con el tiempo esto no es una posición muy armónica o no es una curvatura lumbar ideal para un adolescente. Luego, este paciente, cuando yo vi esta postura de cifosis de su columna lumbar que está llevando a una hiperlordosis lumbar alta, muy seguramente a futuro va a tener consecuencias. Entonces, ese es un paciente que obviamente es candidato a cirugía por el tema de su radiculopatía compresiva, pero es importante dialogar con el paciente y dejar sentado que a futuro probablemente va a requerir de una cirugía de fusión generando una lordosis de este segmento, porque indudablemente al hacerle la disectomía, esta situación de cifosis de entre el E4 y el E5 va a empeorar. O sea que muy seguramente lo que hoy estamos viendo como un paciente balanceado o mejor, compensado con una hiperlordosis lumbar superior, va a entrar en un fenómeno de descompensación adicional. Luego es un paciente que probablemente
se beneficie de una artrodesis lordotizante en el mismo gesto quirúrgico. Cuando digo artrodesis lordotizante es hacerle una disectomía con una caja de TLIF, pero generando compresión, es decir, hacerle casi que un doble TLIF a ambos lados para poder hacer compresión sobre los tornillos y generarle de una vez una situación más armónica de su columna lumbar baja. El ejemplo de la derecha es un paciente en una catástrofe de esto se llama un síndrome de cabeza caída. Fíjense cómo tiene casi que horizontal su columna cervical por efecto de unas fracturas antiguas de la región torácica superior y que si ustedes miran, pues no, este no me da para hacerle zoom, pero si ustedes miran la unión craneocervical, el paciente está haciendo contacto óseo entre el occipital y C2, prácticamente. O sea, el paciente no tiene manera de extender más su cabeza y si ustedes miran la angulación frente-mentón, no está vertical, el paciente no puede ver al frente. Y para esto él está haciendo mecanismos de compensación con un aumento del pelvic tilt, mire, tiene un pelvic tilt de 40, este es un paciente casi que es a prueba de médico porque miren la incidencia pélvica que tiene 91, o sea, pues no ha llegado incluso a la mitad de su incidencia pélvica, pero la está llevando al extremo para tratar de mover su columna hacia atrás para poder ver al frente. Este es un paciente que tiene esto, un síndrome de cabeza caída, y pues indudablemente él lo que necesita es generarle una lordosis cervical o una menor cifosis de su unión cervicotorácica. Este es un paciente que se trató con una osteotomía de sustracción pedicular en C7, una cirugía terriblemente estresante. Anestesia me lo canceló 2 veces porque sencillamente decían ellos, ese paciente no se puede intubar porque no había forma de que él hiciera lordosis cervical. Como ustedes pueden ver, él no movía por efecto de anquilosis de patología degenerativa su columna cervical. Finalmente un anestesiólogo dijo, yo lo intubo, bueno, lo intubaron, toda la cosa, lo pudimos operar y pues fueron 8 horas de cirugía para lograr la cirugía de llevar su columna cervical hacia atrás. Finalmente y como mensajes finales, hay que tener en cuenta al momento de evaluar el balance Nelson, sagital. perdóname, Señor, ¿qué le hiciste exactamente a ese que estás mostrando? a este se le hizo una osteotomía de sustracción pedicular en C7. Fue una cirugía de 8 horas, una cirugía tremendamente estresante, obviamente con potenciales evocados, con todo el tipo de monitoría, con osteótomo ultrasónico intraoperatorio. La cirugía uno corta cada C7, obviamente primero colocando varios tornillos en columna torácica, varios tornillos en columna cervical, con una barra de transición, que es las barras que son delgadas arriba y anchas abajo. Una vez uno rompe la columna en este punto con una cuña posterior incluyendo el cuerpo vertebral, se levanta la cabeza del paciente, pues si se hace con soporte de Mayfield se puede hacer, sino con solo la cabecera de la camilla, con la ayuda del anestesiólogo, y uno ve cómo se cierra la osteotomía. En ese punto, pues a mí no me pasó, pero lo que está escrito en la literatura es que generalmente se caen los potenciales, hay que esperar un ratico, agüita caliente, subirle la tensión, etcétera, y se logró un alineamiento más adecuado. El paciente, pues obviamente aquí si le medimos el SBA da por detrás, mire, da menos 72, pues está muy para atrás, pero es todo por todo lo que él está haciendo para poder llevar la visión hacia el horizonte. Se le hizo eso, es una cirugía muy estresante. A su momento, cuando yo la hice un survey de varias personas en Colombia que manejan deformidades. Eh, el que más cercano estaba de haberla hecho me dijo, yo una vez vi una cuando estuve rotando en San Luis con Lenque, al lado había operando un tipo que no era famoso en ese tiempo y estaba haciendo una vaina de esas. Eso fue lo más famoso que encontré dentro de los que pregunté. Ese fulano que estaba operando al lado de la sala de Lenque era Daniel Ryu. No sé si lo conocen, es un ortopedista que actualmente está en Nueva York que solo hace columna cervical. Es un tipo brillante, aparte de eso es intensivista y cardiólogo. Y estaba haciendo esto, pues es uno de los principales autores en deformidades de columna cervical. A ese se le hizo eso, pues una cirugía muy estresante que, pues quién sabe si llega otro paciente si la hagamos. Y ya como me... Una Señor, pregunta de este caso interesante, sí, Nelson, qué sí, pena. sí, sí. Tranquilo. Este caso no,
claro, por el cuello muy difícil hacer algo anterior en la columna cervical para cajas, ¿no? Sí, Muy señor, difícil ese pues cuello, ¿no? digamos que por cajas anteriores lograr, pues digamos, No, no unos lograr que por 30 lo menos grados, que era disminuirle lo la, que, no, sino no. como para disminuir un poco la tensión del que deben tener los tornillos cervicales, ¿no? Sí, Porque sí, la fuerza, de hecho en la cirugía fuerza de tocó, esos tornillos, tocó sacrificar corrección porque empezamos a notar que los tornillos de más laterales empezaron a salirse. Entonces tocó sacrificarle un claro. poco de corrección. Eh, la columna de él era o es totalmente rígida. O sea, fíjense que él solo logra extensión de la cabeza en unión cervical. Él no tenía ninguna movilidad cervical. Luego, lograr extenderlo, pues prácticamente nos tocaba hacer era osteotomías anteriores en los discos que no eran móviles, pero como les digo, Una espondilitis no anquilosante, extendía doctor para Nelson. lograr intubarlo. Entonces, lograr extenderlo para poderle hacerle una cervicotomía, ni lo consideramos. O sea, Ya. él prácticamente, Porque lo que usted dice, ¿no? La presión de los de cervical, uno no puede hacer, no sé, Él, tornillos pediculares, no, él no ti- él conozco, pues, así tiene, que uno. él tiene una espondilitis anquilosante, ¿no? no, 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 no. Era efecto de mucho, él, este es un aviador retirado y era de los que fumigan acá en el Tolima, las arroceras, y tuvo varios accidentes en su vida y varias fracturas, tanto torácicas como después nos Secuelas dimos de cuenta fracturas. cervicales. Sí, en esta situación lo que se hizo, y eso sí libera totalmente la movilidad, la extensión, fue una osteotomía, o sea, una osteotomía de extracción pedicular. Eso sí, levantándole la cabeza corrigió, pero sí nos dimos cuenta que como teníamos dobladas las barras, hubo que sacrificar corrección porque empezaron a salirse un poco los tornillos, a pesar de que se le hizo 4 niveles. Corrigió, él quedó mirando el horizonte, le mejoró su parámetro de SBA. Ese pues no les muestro el resultado, pues no era objetivo de la charla, pero sí con una osteotomía de extracción pedicular la columna se libera notablemente. Nelson, qué pena. ¿Aló? Sí, escucho. Hola Nelson, buenos días. Muchas gracias. Le habla Gilmer Cerrato. Hola, doctor Cerrato, sí, señor. Eh, sí, este caso es supremamente interesante, de verdad que dramático y pues sí, pocas veces se ve, pero es muy interesante saber que hay gente que se atreve pues a manejarlo porque habitualmente yo lo que he podido ver es que estos pacientes se asocian muchas veces con patología neurológica, radiculopatías severas o inclusive mielopatías. Entonces, quería saber si a este paciente se le hizo una resonancia magnética que a veces Sí, es difícil inclusive realizar por la misma, el mismo alineamiento de la columna del no, claro, paciente. mi doc. Y Sí, por señor, lo otro que usted lado, dice. cómo se manejó, porque la probabilidad de morbilidad, inclusive de morbimortalidad para estos pacientes es supremamente grande. Entonces, y más en un paciente con su actualidad laboral y el tipo de actividad que desempeña. eh, ¿Cómo manejó esa parte que pienso yo que es muy humana, que es muy Claro que médica, sí. porque, y además ética y peligrosa, porque pues fácilmente lo puede llevar a uno a una situación bastante difícil? Y muchas gracias por todo lo que nos ha aportado. Claro que sí, mi doctor. Muchas gracias, su merced. Ese paciente, pues, se le hizo TAC de todo el raquis, se le hizo resonancia de todo el raquis, y como lo decía, pues, intraoperatoriamente se le hizo con monitoría electrofisiológica. La resonancia no mostraba ningún tipo de estenosis, compresión, clínicamente no tenía ninguna manifestación ni alteración neurológica. Los potenciales fueron normales inicial, trans y al final del procedimiento, no tuvimos ningún tipo de percance. La morbilidad, como su merced lo menciona, pues de hecho el paciente me lo canceló anestesia 2 veces antes de poderlo operar. Es un paciente que acostado en la camilla cabían 2 puños en la nuca, o sea, el paciente dormía con 4 almohadas, una cosa así, porque pues él acostado en supino, la cabeza no contacta la cama, la camilla.
Entre el mentón y el esternón, yo me acuerdo uno de los anestesiólogos que me contactaba me decía es que no me cabe la mano. O sea, el paciente no había forma de extenderlo para intubarlo, pero por fortuna encontré o finalmente el paciente tuvo acceso a un anestesiólogo de acá que se atrevió. En realidad no fue uno, el día de la cirugía fueron 3 anestesiólogos, fue intubación despierto con fibrobroncoscopio. En la cirugía pues no hubo percances, eso sí sangró harto, porque pues esto mínimo invasiva para nada, esto es una cirugía supremamente cruenta. El paciente pues permaneció en UCI alrededor de 5 días, pero fue una evolución globalmente muy buena. Sí quedó el paciente con hipoestesia en C8. Cuando se hace la osteotomía de sustracción pedicular en C7, el foramen, se fusiona el foramen de C6 y C7 con el foramen de C7-T1, luego queda un foramen con 2 raíces y el paciente quedó con hipoestesia de C8. Pues hipoestesia sin déficit motor, pues no tiene mucha repercusión sintomática, pero es una de las manifestaciones que él tiene actualmente. Y lo otro con lo que quedó es que desafortunadamente por el grado de disección que se hizo de la musculatura, quedó con una atrofia de la musculatura en la unión cervicotorácica. De hecho, se le nota nítidamente los crosslink que se pusieron en la fijación, pero el paciente quedó con un balance muy bueno. Si están interesados, puedo compartirles las imágenes pre y post. De hecho, en algún momento este caso lo compartí por el chat de Spain en Colombia. Pues el resultado fue muy bueno desde el punto de vista de parámetros de balance sagital y clínicos. Es impresionante cuando yo le mostraba incluso al paciente la foto de cómo él se paraba, que siempre era mirando con las cejas elevadas porque no podía ver al frente, a como ahora se muestra por lo menos con una línea, lo que llaman frontomentón vertical, es muy satisfactorio. Como mensajes finales, los pasos para evaluar el balance sagital no solamente terminan en determinar los balances o los parámetros espinopélvicos, hay que evaluar todos estos ítems que, como les decía, eso hoy en día, eso lo hace un software, es más rápido que uno ponerse a medir ángulo por ángulo. Yo recomiendo utilizar el Surgimap. Importante, el SBA determina si el paciente está balanceado, compensado o desbalanceado, pero ahí no termina todo, porque los otros parámetros nos encasillan en qué punto de compensación está el paciente y nos permiten tener un planeamiento más adecuado y más óptimo para lo que se le puede corregir al paciente. Mensaje final, de verdad yo recomiendo que utilicemos más Surgimap. Es una herramienta gratuita, asequible. A mí personalmente me ha quedado grande utilizarla en el celular, pero sé que hay gente que la usa en el celular y dice que es mejor que en el computador. Yo sí la uso siempre en el computador. De hecho, la cargo en una memoria que cargo con las llaves del carro. Voy a permitirme dejar de compartir pantalla, pero es que quiero mostrarles una simulación de lo que puede hacer Surgimap. Perdón un momento, voy a ingresar. Lo tenía listo, pero ya por el tiempo me sacó de sesión. Otra vez. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Perdón, quizás esto. Ahí la están viendo. Sí, señor. Sí. Bueno, este es uno de los casos que les mostré. Creo que era el primer caso de una paciente que tiene una cifosis toracolumbar a consecuencia de 2 osteomielitis y 2 cuerpos vertebrales, una cifosis toracolumbar de 21 grados, o sea, está en un desbalance de 12 centímetros, una paciente muy sintomática, pues ya recuperada de su tuberculosis. Entonces, Surgimap nos permite no solamente conocer esto, sino planear cirugía. Entonces, por ejemplo, aquí podemos pensar en hacerles corpectomías y colocarle un espaciador que él lo permite aquí dentro de sus herramientas, diseñar y colocar un espaciador o realizar una osteotomía. Ahora se me perdió la osteotomía. Bueno, acá está la osteotomía, ya la tengo definida. Entonces, por ejemplo, lo que podemos lograr en su balance sagital, si hacemos una osteotomía, aquí le decimos aplicar, y miren cómo haciendo una sustracción pedicular de unos 20 grados,
perdón, 30, él nos lleva el SBA a un parámetro de armonía, un SBA ya de 29 milímetros. Pero si pensamos de que eso no es suficiente, si el paciente requiere otro gesto quirúrgico, se podría pensar en colocarle una caja expandible. Y si le colocamos la caja expandible, aquí perdón, esto me volvió aquí, tuve que aplicar la osteotomía, es la caja, esta, ahí. Aplicar el espaciador, también nos corrige y nos lleva a un SBA de 6 milímetros. Luego, el ejemplo que quería mostrar con esto es que esto es una herramienta que yo diría hoy en día es fundamental para hacer planeamiento quirúrgico. Yo lo utilizo para todo en cirugía. Hoy en día yo le pido a cualquier paciente que tenga que operar, le pido ortograma, radiografía panorámica, porque verdaderamente he aprendido que uno restringirse solo a las radiografías de, de la columna del sector en que va a intervenir da información insuficiente para ver globalmente todo el proceso del paciente y mucho más si uno a veces se queda solo con la resonancia. Entonces yo muy poco paciente por ahí terminan en quirófano sin que tenga una radiografía panorámica para conocer todo este tipo de detalles y poder tener este tipo de simulaciones que le permiten a uno conocer qué va a suceder. Creo que eso era todo lo que tenía que enredarles. Nelson, una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Sí? Muchísimas gracias. Excelente su charla, muy interesante. Muy largo. Trae muchísimos mensajes. Creo que tenemos que empezar a aplicarlos y ponerlos en práctica en todos nuestros pacientes. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, veo que hay una serie de comentarios y algunas preguntas también. Si usted quiere revisarlas y responderlas, no sé si en su Claro que parte- sí, hay varias, sino que no, pues uno en la charla no le puede poner atención. Sin embargo, ahí está el doctor González levantando la mano, yo creo que pues que coge el micrófono. Ah, bueno, entonces, Creo que el doctor Díaz quería participar primero. Yo espero en la secuencia. el doctor César Díaz, por favor. ¿Me oyen, doctor Rojas? Sí, perfecto. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Muy buena la charla. Una pregunta, ¿qué opinas ahorita en cuanto al manejo de todas estas patologías con las cajas lumbares posteriores expandibles? Uno. Y dos, con una nueva técnica que está enseñando en el mundo, todavía no está totalmente, que es hacer sleeve en decúbito prono. Correcto. Primero lo de las cajas expandibles. Son muy prometedoras. En Estados Unidos pues tienen diseños ya de balas y bananas. A nivel personal siempre he creído que mecánicamente trabajan mejor las bananas que las balas en cuanto a generar lordosis, aunque hay estudios publicados en Columna Columna, la revista brasileña de la cirugía de columna, en que dicen que no hay diferencias. Yo personalmente creo que sí las hay en cuanto a temas de hundimiento. Experiencia no tengo, opiniones sí respecto a ello, me parece que son muy prometedoras. A Colombia, por lo menos en el mercado que me llega acá Ibagué, la que está más cercana en llegar, que creo que todavía no tiene INVIMA, es el Concord Lift, que es una bala, es expandible. Desafortunadamente, creo que a pesar de que son prometedoras, falta ver qué tanto se logra. Lo que he leído, vuelvo y repito, es prometedor, pero uno lo lee de experiencias en el extranjero. Ganan alrededor de 10 grados de lordosis. Pues vamos a ver en manos locales, o por lo menos en mis manos, qué tan cierto es eso. Sin embargo, pues sigue habiendo el paradigma de que la vía posterior es poco lordotizante, pero pues sí son expandibles, son muy prometedoras. El XLIF en prono, ya pues, pues hay varios artículos de ellos, unos de La Martina en Europa y pues obviamente el champion del XLIF, Juan Uribe, también lo tiene. De hecho, es una de las propuestas que nos hable un poco de eso en Medellín. Él es uno de los pocos conferencistas que ha confirmado para el curso de la sociedad. Suena prometedor. ¿Qué tanto esté por encima del single position en lateral? No sé. Yo particularmente en algún momento le pregunté personal y directamente a
a Cristiano Meneses, que es otra persona con muchísima experiencia en single position y en X-Leaf lateral, digámoslo así. Y pues me decía que él también ha hablado mucho con Juan Uribe, y no se ve mucha diferencia para quienes estamos familiarizados en el tema de colocar tornillos en decúbito lateral. Yo lo he hecho muchas veces. Tal vez sea una buena alternativa, pero falta ver que salgan más artículos de validación en quienes no están familiarizados con colocarle tornillos en decúbito lateral al paciente, porque pues vuelve una postura mucho más acorde a sus condiciones o a lo que le está familiarizado. Entre colocar los tornillos en prono y colocarlos en lateral versus colocar una caja lateral en prono versus colocarla en lateral, yo personalmente creo que es más difícil colocar la caja en prono al compararla con colocarla lateral que la dificultad técnica que se tiene en colocar los tornillos en lateral versus en prono. Luego, yo personalmente, aunque quiero escuchar qué nos dice Juan Uribe cuando venga, no vería un boom o agua tibia descubrirse con esto. Doctor Nelson, buenos días. Hola, doctor González, buenos días. ¿Qué más, doctor? Y a todos los que están. Bueno, yo interrumpo así un poco porque ya voy a empezar aquí. Bueno, doc, mi comentario final es que yo siempre pensé que balance sagital es ese tema duro y rígido que gradúa al fellow de columna. La escoliosis tiene mucha fama, ¿no? Y entonces es inaudito cómo uno cuando va a hablar con los aseguradores y con la gente, como si uno habla de escoliosis, entonces sí, claro, códigos especiales, no hay, ellos entienden la importancia del hospital, pero cuando uno habla de balance sagital o corregir todo lo que implica el análisis, la preparación de esto, es como uno solo con el solo, ¿no? Y nadie entiende el por qué, la magnitud que tiene esto. Recuerdo mucho cuando escuché su charla, el último regional que se hizo de AOS Fine en Santiago de Chile, que decía el doctor Montero, pues él toda la vida hizo escoliosis y deformidad pediátrica, y decía que se indigestaba ya de tanto que hablábamos de balance sagital, que pareciera que el Congreso se volvió todas las charlas balance sagital. No por, yo usted sabe, doctor, que le tengo mucha admiración, mucho respeto. Gracias. Yo lo que sentí fue lo mismo que sentí en aquel curso. Yo cuando lo escuchaba durante la charla discrepaba como con el 50 o 60% de las cosas que escuchaba decir, daba una respirada, manejé la ansiedad, pero también alguna vez hice esa tarea de intentar revisar balance sagital, es una tarea titánica. Muchas gracias, doctor Nelson, por lo menos nos pone en el ejercicio de intentar hacerlo, por lo menos que cada día haya más discusión acerca de esto, tengamos mejores argumentos, y eso no nos hará a nosotros mejores cirujanos de columna, sino que hará que los pacientes reciban mejores tratamientos y evitemos complicaciones mecánicas a largo plazo cada día más, ojalá. Muchas gracias, doctor Nelson. Feliz día, vale, voy a trabajar. Sí, señor. No, un comentario respecto a lo que usted comenta es, sí, digamos que eso es ahorita como un boom, que todo el mundo habla de balance sagital y que el desbalance y todo. Digamos, el motivante de esto ha sido que los estudios en que analizan los QALYs, que es la calidad de vida después de una cirugía, etcétera, estudios de costos, todo esto, ha demostrado que tiene un impacto mucho más fuerte el desbalance sagital que el desbalance coronal. Entonces ha recogido mucha más importancia, sobre todo en cirugías de deformidades que impliquen ambos planos, el pararle, perdón la expresión, más bolas a estos parámetros sagitales que al alineamiento coronal. Y pues obviamente una persona con la experiencia del doctor Montero, pues que a lo largo de su vida, y esto del balance sagital no tiene aún 15 años, es relativamente reciente, pues indudablemente, no por decir que es nuevo, pero se sale un poco de lo habitual de él. Sí, yo recuerdo este curso, él estuvo incluso en las reuniones precurso, lo decía, oiga, pero esta vaina qué, pero sí es cierto, o sea, digamos, ahorita yo diría que, como usted lo menciona, nos estamos ahogando mucho en esto y pues cuando uno lee un artículo de balance sagital, pues dicen todas estas vainas de los parámetros normales y que la evolución y que la bipedestación, pero más bien poco de cómo aplicarlo, de cómo interpretarlo, de cómo eso beneficia a mi paciente, etcétera. Y es tal vez lo que quería transmitirles.
Perfecto, muy buena la aclaración. Súper, doctor Nelson, gracias. El doctor Ramos, Juan Carlos, ¿quiere hacer algún comentario porque hizo alguna pregunta? Doctor Juan Carlos Ramos. Sí está. Buenos días a todos. Buenos días, Diga, Juan Nelson. Carlos. Muchas gracias también. Me uno obviamente a las felicitaciones y Gracias, a Juan. los agradecimientos obviamente por tus enseñanzas igual en este tema y en muchos otros más. Yo tenía solamente un comentario para agregar y era que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha mencionado de los parámetros espinopélvicos. Siempre hago una aclaración, es que el SBA hay que manejarlo con mucha prudencia en pacientes que tienen incidencias pélvicas altas. Es decir, no es tan confiable, digamos, los datos para la compensación o la descompensación si estamos en los extremos, de alguna manera, de las incidencias pélvicas. Por eso es importante como el concepto de una visión holística, obviamente ayudada por los software. Yo utilizo también el GAP Score, por ejemplo, que casi todos lo conocemos. Y de pronto ese SBA me sirve más como para el seguimiento pre y post del paciente en el concepto de entender el balance. La pregunta que yo le tenía a Nelson era, en ese caso que nos mostró bien difícil, bien complicado, era si habías considerado hacer osteotomías en los segmentos torácicos altos, complementaria a la osteotomía de sustracción pedicular que hiciste en C7, y si planeaste un segundo tiempo después de corregir esa casi horizontalización del segmento cervical subaxial, en un segundo tiempo colocando cajas intersomáticas en multinivel en la columna cervical. Vale, Juan, muchas gracias. Dos cosas. Uno, sí, el SBA es un parámetro, como tú dices, más bien es como informativo. Sí permite como globalmente catalogar un poco al paciente, pero tiene mucha variabilidad. Por ejemplo, en esta imagen que les mostré, bueno, pensé que le estaba mostrando, ahorita no le estoy mostrando, es muy variable porque depende del tecnólogo. El paciente hay que tomarle la imagen con los brazos apoyados en las clavículas, pero muchas veces lo toman con los brazos adelante y esto lo modifica. Luego es importante, digamos, someterlo un poquito a la duda. Entonces, lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Número uno. Número dos, ese paciente pues necesitaba por lo menos 45 grados de corrección, ¿sí? Por lo menos, para que quedara con una columna cervical inclinada unos 20 grados hacia el frente y recuperar. 45 grados a punta de osteotomías en columna torácica, pues en columna torácica por efecto de las costillas, hacer una osteotomía de extracción pedicular es muy complicado y tiene muchísima morbilidad por dolor costal residual. De hecho, hay que resecar 2 o 3 arcos costales para una osteotomía. Entonces, desde el punto de vista técnico, lograr 30, 40 grados en columna torácica es difícil. A punta de osteotomías tipo ponte, pues si cada una de 5 a 7 grados, pues lograr 30 grados, pues era demasiados niveles. Por eso tomé la decisión de realizar una osteotomía de extracción pedicular en C7. También está descrita en T1. Tiene la ventaja de que uno no se encuentra ni con arteria vertebral, bueno, en C7 no hay arteria vertebral ni con vena, pero desafortunadamente sí también tiene muchas descripciones de dolor residual por efecto de alteraciones de la movilidad de la primera costilla. Luego, el punto más asequible para lograr 30 grados de cifosis cervicotorácica era una sustracción pedicular en C7. Eso lo medité muchísimo. Vuelvo y repito, pues tú estás en el chat de Ospine, eso fue hace como 2 años, ese caso lo publiqué, lancé la pregunta, ¿quién tiene experiencia en esto? Nadie contestó, privadamente solo uno me contestó y me dijo lo que ventilé, que cuando rotó con Lenke vio a Daniel Río hacer una. Yo no consideré después una vía anterior porque este paciente tenía anquilosis cervical, o sea, ya habíamos ganado un buen resultado clínico y funcional en cuanto a recuperación de visión. Luego, ganar algo más con un paciente ya fijado 4 niveles en columna cervical por detrás, con una columna anterior rígida, ya anquilosada. Me tocaba romper para ganarle algo adicional. Yo no consideré ningún beneficio de un segundo tiempo por vía anterior. Y como primer tiempo, pues era muy difícil por la postura del paciente que él no tenía acceso cervical por delante. Ok, Nelson, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas ni más comentarios y ya por el tiempo
Les damos las gracias a todos. Esperamos que sigan asistiendo. Dentro de 8 días los esperamos a la charla de... ¿Quién? ¿De qué es? El doctor Valerio nos va a hablar sobre los avances en el manejo de patologías tumorales. Les agradezco y feliz día para todos. Muchas gracias, igualmente. Nelson, muchas gracias. Súper buenísimo lo que hizo hoy, espectacular. Felicitaciones. Muy largo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias, Nelson. Ha sido un aporte extraordinario para las nuevas generaciones, muy importante porque es una opción más para estos pacientes que muchísimas veces los cirujanos de columna decidían no operarlo o hacer un manejo médico o expectante cuando realmente hay alteraciones posibilidades quirúrgicas para ofrecerles. Y pues es muy importante, inclusive hablando y recordando lo que nos decían del doctor Montero, pues que obviamente uno no puede cerrar los ojos ante las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades, porque le haya ido uno muy bien, pero estas cosas cambian toda la vida. Es decir, yo lo decíamos en días pasados, que lo que aprendimos y cuando terminamos nuestra residencia, pues apenas será por ahí el 5 o 10% que hacemos de lo que se hace hoy día. Y seguramente en el futuro, pues estas cosas de pronto no se harán. Entonces, uno debe tener su mente abierta para esto, porque son opciones que son cada día pues menos agresivas, menos invasivas, con menos dificultades técnicas y con menos riesgos, porque yo recuerdo que casos como ese último que nos mostró que realmente es fascinante, pues en los inicios de nuestros manejos quirúrgicos teníamos que pensar en hacer cirugía por vía posterior primero, luego por vía anterior o viceversa, y se discutió mucho y muchas veces inclusive hasta tres tiempos, posterior, anterior y luego posterior para fijar, de tal manera que pues esto hace que se tengan las posibilidades de hacer algo que antes se hacía de otra manera, que no era mal en su momento, pero que hoy día estaría proscrito. Muchas gracias, Nelson. Gracias por su colaboración. No, señor. Quedan todos cordialmente también invitados. El doctor Nelson Morales nos va a hablar el 12 de noviembre de 12 de noviembre de fracturas de la unión cráneo-cervical. ¿Algunos